Ya volví, no se preocupen. ¿Preparadísimos para continuar? No, no, ¿Cómo que no? Eso, mentira, no, sí, puro weá. con toda la actitud. Bueno, vamos a ver. Vamos a grabar y a ver si ahora sí nos queda la cosa. Ah, yo nunca detuve la grabación. Bueno, nos queda ahí un tiempo muerto entonces. Sí, ya con la pantalla no hay problema porque como yo había yo cerré mi sesión y me volví a conectar y ahí ya no me sale el problema con la pantalla. Pero el tema es que, claro, como yo me salí pero no suspendí la grabación siguió rodando. Bien, muchachos, entonces, lo que nos queda es ver justamente cómo es que ese diagrama de entidad-relación que vimos la semana pasada, lo podemos transformar en el conjunto de tablas que finalmente van a ser implementadas en el esquema de base de datos relacional, para lo cual usaremos un sistema de gestión de base de datos relacionales. Entonces, es importante tener en cuenta lo siguiente, y es que hasta la semana pasada que hablábamos del modelo conceptual, decíamos que el modelo conceptual era completamente independiente incluso del tipo de base de datos que fuéramos a implementar, porque lo que nos interesaba solamente eran los conceptos y cómo esos conceptos se relacionaban, ¿cierto? A través de las entidades y las relaciones. Ya ahora que pasamos al modelo relacional, pues esa transformación sí tiene que ver en particular con el tipo de base de datos que vamos a implementar, que repito, en nuestro caso es la base de datos o un sistema de base de datos relacional. Entonces, ya tenemos claro el tipo de base de datos, sin embargo, todavía no es necesario definir cuál es en particular el sistema de gestión de base de datos a utilizar para la implementación, sabiendo que tendremos que utilizar un sistema de gestión de base de datos relacional. Entonces me explico. Hasta ahora sabemos que como vamos a llevar la base de datos a una representación o a la representación de un modelo relacional, entonces la transformación implicará generar relaciones o tablas que serán implementadas. ¿Cuál es la herramienta que vamos a usar para implementarlas? Pues todavía no es relevante en este caso. Es decir, si vamos a usar Postgres, MySQL, Oracle, bueno, el que sea, no es todavía relevante, ¿vale? La transformación entonces se hace, como les decía hace un rato en la clase, bien desde una herramienta de diseño con UML en la que con un clic yo puedo derivar después de hacer el diseño todo el esquema de base de datos listo, ya implementado, o desde el modelo propiamente relacional de Chen, que es el que hemos visto, pues transformarlo a partir de un conjunto de reglas, ¿no? Digamos un proceso, que es lo que debemos ver nosotros, porque como les decía, pues ustedes tienen que saber qué es lo que ocurre detrás de ese clic que con las herramientas se puede hacer pues de forma automática. El conjunto de reglas, pues las he resumido en 6 reglas, 6 o 7 reglas, 6 creo, que parten desde la transformación de las entidades. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es justamente la aplicación de cada una de esas reglas en un esquema de base de datos relacional, es decir, en un esquema de tablas, ¿cierto? Y las asociaciones entre las tablas ya sabemos que se dan por medio de las llaves foráneas o de la inclusión de llaves foráneas. Vamos a ver cada regla de forma independiente con un ejemplo muy concreto y al final, cuando hayamos visto todas las reglas, pues haremos la transformación de un modelo completo, ¿de acuerdo? Entonces, bien, habiendo dicho eso,
Empecemos con la primera regla. La primera regla nos indica cómo transformar entidades, ¿vale? Y como dice aquí, pues cada entidad del diagrama entidad-relación se transforma en una relación del modelo relacional. Es decir, cada entidad se transforma en una tabla, ¿cierto? Y todos los atributos que se identificaron en la entidad se convierten en atributos de esa nueva tabla, ¿ok? Salvo el caso de los atributos multivalorados. ¿Por qué? Porque los atributos multivalorados tienen una regla distinta. Los demás atributos todos se incluyen como atributos de la tabla. Entonces, me explico. Si yo tengo en el modelo entidad-relación, por ejemplo, una tabla socio, ¿cierto? Perdón, una entidad socio con atributos código de socio como llave primaria, nombre, apellido, domicilio, teléfono y tipo, como atributos no primos o como atributos adicionales, pues que no forman parte de la llave primaria, pues entonces derivaré una nueva relación, es decir, una nueva tabla llamada socio, cuyos atributos son los mismos atributos de la entidad, ¿ok? Y la llave primaria se conserva, es decir, el atributo que yo había identificado o que hayamos identificado como llave primaria en la entidad se conservará como llave primaria en la tabla resultante en el modelo relacional, ¿no? Una forma de verlo, pues es como está aquí en el ejemplo, en la que hay unos datos ya puestos como manera de representación. Sin embargo, en términos prácticos, digamos que esa transformación se da de la siguiente manera. Yo creo una tabla socio, entonces, como lo hemos visto en unas diapositivas atrás, socio, yo indico que socio va a ser una tabla con código de socio, que es la llave primaria, entonces la voy a subrayar indicando que esa es la llave primaria, nombre, apellido, domicilio, teléfono y tipo. En este caso, pues no hay atributos multivalorados, entonces no hay problema, ¿no? Todos los atributos quedan incluidos como atributos de la tabla socio, ¿vale? Es decir, que esa regla no tiene problema. En resumen, lo que podemos decir es que la primera regla nos dice, todas las entidades del modelo de entidad-relación se vuelven tablas, ¿ok? Por lo menos todas las entidades regulares, las que no están en un modelo de entidades supertipo, subtipo, que ahí hay una regla aparte. Pero todas las entidades regulares se convierten en tablas. Los atributos de esas tablas son los mismos atributos que están en las entidades, excepto el caso en el que hayan atributos multivalorados, porque esos se transforman de una forma distinta. Y la llave primaria de la entidad sigue siendo llave primaria en la tabla que se genera. ¿De acuerdo? Chicos. Sí, profe. Muy bien. Las siguientes reglas nos dicen cómo transformar las relaciones. Entonces, empezando por las relaciones uno a uno. En las relaciones uno a uno es donde hay que, digamos, tener un poco más de cuidado en el detalle. Ya vamos a ver por qué. Entonces, la regla nos dice lo siguiente. Si una de las entidades que participa en la interrelación, en el diagrama entidad-relación, posee cardinalidades 1, 1, es decir, mínimo 1, máximo 1, mientras que en la otra son 0, 1, es decir, mínimo 0, máximo 1, conviene incluir como llave foránea la llave de la entidad con cardinalidades 1, 1 a la tabla resultante de la entidad con cardinalidades 0, 1. Agregue los atributos de la relación si los tiene. Eso que dice ahí que suena tal vez un poco enredado, básicamente es lo siguiente. Al transformar las relaciones, todas las relaciones implican la creación de una llave foránea. Es decir, toda transformación de una relación implica la creación de una llave foránea.
El tema es definir en qué lado, en cuál de las dos tablas va la llave foránea, porque la llave foránea es una sola que pasa de un lado al otro. ¿Ok? Entonces, para el caso de las relaciones 1 a 1, cuando nos hablan de la cardinalidad mínima 1 en un caso y mínima 0 en otro caso, básicamente eso lo podemos interpretar de la siguiente manera. Lo interpretamos así. Piense en qué lado puede usted ubicar la llave foránea de tal manera que tenga la menor probabilidad de tomar valores null. Y esa es la llave foránea que debe colocar. ¿Ok? Entonces miremos el caso del ejemplo. Tengo dos entidades, empleado departamento, asociadas por una relación de 1 a 1 responsable. ¿Qué significa o qué se está representando ahí? Un empleado es responsable de mínimo ningún departamento, máximo 1, y un departamento tiene como responsable mínimo un responsable, máximo 1. Esa es una relación de 1 a 1. En otras palabras, lo que quiere decir ese modelo gráfico de entidad-relación es que hay empleados que no son responsables de departamento, ¿cierto? Pero algunos que sí son responsables de departamento son responsables de máximo un departamento. Es como decir el jefe. Pero que todo jefe, todo departamento tiene como responsable, es decir, todo departamento tiene como jefe a un empleado, mínimo 1 y máximo 1. ¿Ok? En el proceso de transformación, de acuerdo con la primera regla, pues empleado se debe haber convertido en una tabla, en la tabla empleado con todos los atributos que él tenga. Digamos que uno de esos atributos es la llave primaria, que es el código del empleado. Y la entidad departamento se tuvo que haber transformado en una tabla departamento con todos sus atributos, entre esos la llave primaria, que supongamos es código del departamento. Ahora bien, la relación implica que la llave primaria de uno de los dos tiene que pasar como llave foránea al otro lado, es decir, el código del empleado pasa como llave foránea a la tabla departamento o el código del departamento debe pasar como llave foránea a la tabla empleado. La pregunta es cuál es la que se debe pasar, ¿no? Entonces la regla nos dice, bueno, mire la cardinalidad mínima, ¿cierto? Y ponga como llave foránea la llave primaria de la tabla en el lado donde la cardinalidad mínima es 0. Es decir, aquí departamento, en el extremo de departamento, la cardinalidad mínima es 0. Entonces es en departamento donde se pone como llave foránea la llave primaria de empleado. Por eso el código del empleado se incluye en departamento y es una llave foránea. Así es como lo dice la regla. Ahora pensémoslo de forma lógica, tratemos de interpretarlo. ¿Por qué va el código del empleado ahí y no al contrario? Entonces miremos lo que puede ocurrir. ¿Qué pasa si yo pusiera mejor la llave de departamento, el código de departamento, como llave foránea en empleado? Eso significaría, al poner código de departamento acá, si lo hubiera puesto, ese sería el código del departamento del cual un empleado es el jefe, ¿cierto? Porque es la relación responsable o es el responsable, ¿cierto? Si yo pongo código de departamento acá, estaría indicando el código del departamento del cual este empleado es el responsable. Pero la mayoría de los empleados no son responsables de departamento, es decir, la mayoría de los empleados no son jefes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría ya cuando esté metiendo datos? ¿Qué pasaría con ese atributo código departamento aquí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasaría en la mayoría de los casos? Tomaría muchos valores null, ¿cierto? Que es lo que dice Weisman en el chat. Si yo pongo el código departamento aquí, como el código del departamento del cual un empleado es el jefe o el responsable, pues en la mayoría de los casos toma el valor null porque la mayoría de los empleados no son jefes de departamento. Ahora miremos cómo o qué sucede si lo dejamos como está en el ejemplo. Entonces, paso el código del empleado como llave foránea a la tabla de departamento. ¿Qué significa? Este código del empleado en la tabla de departamento significa el código del empleado que es el responsable
de este departamento, ¿cierto? Aquí, dado que todos los departamentos tienen un empleado como responsable, entonces aquí no habría valores null, ¿cierto? Porque cada departamento tiene un empleado que es el responsable. Entonces, mientras que con la opción de poner la llave foránea acá tengo muchos valores null, con la opción de poner la llave foránea acá no tengo valores null, ¿vale? Y esa es la razón lógica por la cual la llave foránea en este caso debe quedar en departamento. Pasa, la llave de empleado pasa como llave foránea a departamento. ¿Es claro para todos? Muy bien. Listo. Entonces, la representación se hace pues justamente como está aquí. Digamos, uno ya tiene la lista de las tablas con sus atributos y lo que hace es agregar la llave foránea. Para efectos prácticos, lo que yo hago para no estar trazando estas rayas, esta raya, esta flecha aquí punteada, lo que me indica es que el código del empleado está referenciando a la tabla empleado, ¿cierto? Claramente referencia a la llave primaria. Entonces, en la transformación del modelo, para evitar hacer esas rayas que pueden volver eso como un poco inentendible, normalmente lo que yo sugiero es que aquí abajito escribo y yo diría código del empleado apunta o referencia en la tabla empleado al atributo CODE. Entonces, con esta especificación que yo hago abajito de la tabla, estoy diciendo, el atributo CODE en departamento está referenciando a la tabla de empleado en el atributo CODE. Y ya con eso estoy especificando que esa es una llave foránea que me sirve para tenerlo en cuenta en el momento en que yo vaya a implementar. ¿Ok? Otra sugerencia que yo les hago es que no necesariamente siempre tiene que pasar el atributo con el mismo nombre. Aquí se pasó exactamente con el mismo nombre. CODE en empleado se incluye con ese mismo nombre CODE en departamento. Sin embargo, uno puede cambiarle el nombre cuando lo pasa para que haya una mejor semántica, ¿cierto? Para que sea más entendible. Es decir, que yo pude haber pasado aquí y haberle cambiado el nombre como código responsable, por ejemplo, o código R, código del responsable. Y no hay ningún problema porque aquí yo especificaría que el código R referencia a la tabla empleado en el atributo código E, es decir, no se tienen que llamar igual. En la mayoría de los casos no tienen el mismo nombre por efectos de la semántica del modelo, ¿vale? Entonces, resumen hasta ahora. Primer regla, todas las entidades se vuelven tablas. Los atributos de las entidades son atributos de la tabla, incluida la llave primaria. Y exceptuando los atributos multivalorados. Segunda regla, transformar relaciones 1-1. Entonces, transformar relaciones 1-1 implica poner la llave primaria de una tabla como llave foránea en la otra. ¿Cuál debo poner? ¿En qué lado? Pues la debo poner en el lado donde la llave foránea tenga la menor probabilidad de tomar valores null. Listo. Vámonos para la tercera regla. En esta regla ya sí es mucho más precisa en términos de dónde se tiene que poner la llave foránea. Entonces, para transformar relaciones 1 a muchos, nos dice incluir como llave foránea la llave del tipo de entidad que tiene cardinalidad máxima 1 al que tiene cardinalidad máxima n. Es decir, la llave del lado de 1 póngala en el lado de muchos. Y adicionalmente agregue los atributos de la relación si la relación tiene atributos. Entonces me explico. Tenemos en el modelo entidad-relación que un libro pertenece a una editorial y que a una editorial pertenecen muchos libros, ¿cierto? Entonces, en la transformación, pues el libro se debió haber convertido en una tabla con sus atributos, que son código del libro y título, y editorial se debió haber convertido en una tabla con sus atributos código editorial y nombre. ¿Ok? Luego la llave foránea me dice, la llave foránea del lado de 1, ¿cierto? El lado de 1 es
editorial, el código editorial, póngala como llave foránea en el lado de muchos, en libro. Entonces, el código editorial se incluye en la lista de atributos del libro como llave foránea, ¿vale? Y entonces aquí para cada libro yo podré saber cuál es el código de la editorial a la que pertenece ese libro. Y con ese código de editorial yo podría ir a la tabla editorial a consultar toda la información de esa editorial. ¿De acuerdo? Te repito, la llave primaria del lado de uno se pasa como llave foránea al lado de muchos. Por eso el código de editorial se mete como llave foránea en la tabla libro. Y listo. Si la relación tuviera atributos, esos atributos se colocan en la misma tabla donde va la llave foránea. ¿Ok? En este caso, la relación no tiene atributos. ¿Vale? Entonces, miren que esta regla no tiene ciencia. No hay nada que pensar, simplemente es aplicar lo que dice la regla. Cuarta regla. La cuarta regla nos dice cómo transformar relaciones muchos a muchos y relaciones n-arias. Las relaciones n-arias, muchachos, que son poco frecuentes y no son muy recomendables, son relaciones que conectan más de dos entidades, que conectan tres o más entidades. Y es muy poco probable que existan, ¿no? A veces existen relaciones de grado 3 que conectan tres entidades, pero no es tan recomendable tenerla. En cualquiera de los dos casos, las relaciones n-arias se consideran relaciones también de muchos a muchos. En cualquiera de los dos casos, se aplica la misma regla. Entonces, para ese caso, ¿qué me dice la regla? La regla me dice, cree una nueva relación, ¿cierto? Cree una nueva relación cuya llave primaria se forma de las llaves de los tipos de entidad que asocia y agregue los atributos de la relación si los tiene. Adicionalmente, los atributos que forman la llave primaria de esa nueva relación son llave foránea con respecto a cada una de las tablas donde ese atributo es llave primaria. Entonces, vuelve y juega. En términos muy simples, ¿qué me dice la regla? Dice, bueno, si usted tiene una relación de muchos a muchos o una relación n-aria, esa relación se transforma en una nueva tabla. Tengo que crear una nueva tabla. ¿Qué atributos tiene esa nueva tabla? Tiene las llaves primarias de las entidades asociadas, que en conjunto forman la llave primaria de la nueva tabla. Y adicionalmente tiene los atributos de la relación. Pero también cada una de esas llaves primarias es una llave foránea a la relación a la que pertenece. Entonces, si eso le suena muy raro, vamos a dar el ejemplo. Tengo este modelo, entonces tengo que autor escribe el libro. Entonces tengo un autor escribe varios libros, ¿cierto? Y un libro es escrito por varios autores o puede ser escrito por varios autores. Es una relación de muchos a muchos. Entonces vuelve y juega. Por la primera regla, yo sé que autor, que es una entidad, se ha convertido en una tabla con sus atributos propios, código de autor y todos los atributos que tenga. El libro, que es una entidad, se ha convertido en una nueva tabla, libro, con su llave primaria, código del libro y todos los demás atributos que tuviera. ¿Ok? Voy a transformar la relación escribe, que es una relación de muchos a muchos. Entonces la regla me dice, bueno, como es una relación de muchos a muchos, cree una nueva tabla. Entonces creo la relación escribe. ¿Vale? Creo la relación escribe. ¿Qué atributos tiene esa nueva tabla? Dice, bueno, los atributos de esa nueva tabla son las llaves primarias de las entidades asociadas. Es decir, que código de autor es un atributo en esa nueva tabla y código de libro es un atributo en esa nueva tabla. Todas esas llaves en conjunto forman una llave primaria para la tabla escribe, para la nueva tabla. Es decir, que la tabla escribe tiene como llave primaria código de autor con código de libro. ¿Ok? Esa es una llave primaria compuesta porque está formada por dos atributos. Y adicionalmente se incluyen los atributos de la relación si la relación tuviera atributos. En este caso no tiene. Pero si la relación tuviera atributos, se incluyen los atributos ahí.
Adicionalmente, cada uno de los componentes de la llave primaria es una llave foránea hacia donde pertenece. Es decir, adicionalmente, código de autor, además de que es parte de la llave primaria de la tabla escribe, es una llave foránea que referencia a la tabla autor. Y código de libro, además de ser parte de la llave primaria de la tabla escribe, es una llave foránea a la tabla libro. ¿Vale? ¿Con eso qué estoy ganando? Con eso estoy ganando que cada vez que yo tenga un código de autor que ha escrito o ha participado en la escritura de un código de libro, pues con ese código de autor yo puedo ir a la tabla autor a traer toda la información de ese autor. Y con el código de libro que ha escrito o en el que ha participado en la escritura de ese autor, yo puedo ir a la tabla libro a traer toda la información de ese libro. ¿De acuerdo? Y listo. Y en el caso de las relaciones n áreas, que ahora vamos a ver un ejemplo, es exactamente lo mismo. ¿Ok? Ahora bien, una acotación. En términos prácticos, muchachos, a veces no es tan recomendable o no es muy fácil de manejar cuando uno ya lleva eso a implementación, las llaves primarias compuestas. Es decir, cuando una llave primaria está formada por más de un atributo, a veces hay problemas en ciertas operaciones de actualización o de inserción, y entonces resulta siendo como engorroso manejar una llave primaria compuesta. Entonces, una alternativa es que adicionalmente a esos atributos se cree un atributo como un código, ¿cierto? Se crea un atributo como un código que puede ser un consecutivo, un serial, y que ese nuevo atributo haga las veces de llave primaria. Es decir, se incluyen las llaves de las entidades asociadas, pero no se marcan como llave primaria, solamente quedan como llaves foráneas, y yo me creo un código para que haga las veces de llave primaria, para que la llave primaria sea simple, no sea compuesta. Y eso me evita unos ciertos problemas o unas ciertas dificultades a veces en la operación de la base de datos. ¿Ok? Entonces, voy a escribir esto por acá como alternativa. Alternativa. Crear un código que es un consecutivo que haga las veces de llave primaria. Con el fin de evitar llaves primarias compuestas. ¿Ok? Y eso tiene una implicación también en la llave foránea, porque manejar llaves foráneas compuestas también es complicado. Entonces, para el caso del ejemplo que teníamos, una alternativa sería, pues que yo creo la tabla escribe, ¿cierto? Me invento un código como llave primaria e incluyo los otros atributos como atributos no primos, código de autor y código de libro. ¿Cierto? Y aquí simplemente digo que código de autor es una llave foránea a la tabla autor en el atributo código autor y que código de libro es una llave foránea a la tabla libro en el atributo código de libro. ¿Es claro? Oiga, ¿qué he oído el de Joan? No, es que el tren. Pues más o menos, yo sí estoy aquí como a 3 cuadras de la terminal, de la estación. Bueno, para responder una pregunta que me hizo Weisman hace un momento que no la había visto, no es que tenga dos llaves, es una sola llave, solo que es compuesta. Es decir, que la llave primaria se forma por dos atributos. Pero eso es mejor evitarlo porque trae muchos problemas. O pues trae como muchos problemas, no, pero digamos, a veces se vuelve engorroso manejarlo.
Entonces es mejor hacerlo con esta otra alternativa. ¿De acuerdo para todos? ¿O hay alguna pregunta? Ahí no es una respuesta, Weisman. ¿Es todo o nada? Todo claro, ok. Muy bien. Ahorita igual vamos a hacer un ejemplo completo de transformación y ahí de pronto se pueden aclarar otras ciertas dudas. Bien, sigamos. Transformar entidades de generalización especialización o relaciones de generalización especialización. Estas no entran en la primera regla en principio, pues porque son un modelo especial o particular. Miren que en esta representación gráfica del ejemplo tenemos un modelo distinto al ejemplo que hemos presentado en la clase pasada, ¿no? Ya no tenemos un óvalo, sino como un triángulo con la punta hacia abajo que dice es válido. Digamos que en el modelo de Chen hay ciertas variaciones, todas válidas, pero que significan lo mismo, ¿no? Entonces, en el caso de ese diagrama que tenemos ahí, tengo una entidad supertipo que se llama documento y que se especializa en dos subtipos, que son artículo o libro, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice la regla? La regla nos dice crear una relación para el supertipo y tantas relaciones como subtipos haya, ¿cierto? Con sus atributos correspondientes. Adicionalmente, se agrega la llave del supertipo, que a su vez es una llave foránea. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando vamos a transformar un modelo de generalización, especialización o de tipos y subtipos, ¿cierto? Pues cada entidad, tanto la supertipo como la subtipo, se vuelven una tabla, ¿ok? Con sus atributos. Pero adicionalmente, la llave primaria del supertipo se incluye como atributo en los subtipos y también es la llave primaria de los subtipos, ¿ok? Y cumple la doble función, es llave primaria en los subtipos, pero es una llave foránea al supertipo para poder establecer la relación. Entonces me explico. Documento se convierte en una tabla, documento, con código y todos los demás atributos que tenga, ¿cierto? Código es la llave primaria. Artículo se convierte en una tabla, ¿vale? Con los atributos que tenga, pero se incluye la llave primaria del supertipo, el código, ¿cierto? Que es llave primaria en artículo también. Y libro se convierte en una tabla con los atributos propios que tenga, ¿cierto? Y adicionalmente, el código, que es la llave del supertipo, es también su llave primaria. Pero al mismo tiempo, esa llave primaria en los subtipos es llave foránea hacia el supertipo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo aquí la información de un libro, ¿cierto? Con el código yo debo poder ir al documento y traer toda la información genérica del documento. Lo mismo con el artículo. Cuando yo tengo un artículo, ¿cierto? Pues con el código yo puedo ir al documento a traer toda la información genérica de ese documento, ¿vale? Entonces, es la única, digamos, lo único que hay que hacer. Incluir la llave primaria del supertipo como llave primaria en los subtipos, que a su vez es llave foránea. Y listo. Y la última regla es la transformación de atributos multivalorados. Los atributos multivalorados, decíamos que tienen una regla aparte. ¿Por qué? Porque como el atributo multivalorado se tiene que conocer de forma individual, cada uno de esos valores se tiene que conocer de forma individual o por separado, entonces los atributos multivalorados derivan en una nueva tabla. Por eso la regla nos dice que se crea una nueva relación, es decir, una nueva tabla, cuyos atributos son la llave primaria de la relación a la que pertenece el atributo,
que a su vez es llave foránea, y el atributo multivaluado o multivalorado interpretado ahora como monovalorado. La llave primaria de esta relación es la concatenación de los dos atributos. Entonces me explico. Si yo tengo una entidad como la entidad persona, ¿cierto? Cuyos atributos son ID, nombre, ID es la llave primaria, nombre y teléfono como atributo multivalorado, entonces la transformación de persona me hace crear una tabla persona con los atributos exceptuando el multivalorado. Entonces, ID y nombre. El atributo multivalorado me hace crear una nueva tabla. Entonces, creo la tabla teléfono. ¿Qué atributos tiene esa nueva tabla? Esa nueva tabla tiene como atributos la llave primaria de la entidad a la que pertenece, el ID. Y el mismo atributo multivalorado que ahora se interpreta como monovalor. Estos dos forman la llave primaria, es decir, que hay también una llave primaria compuesta. Llave primaria compuesta. ¿Cierto? Y a su vez, el ID es llave foránea hacia donde pertenece, para yo poder tener con ese ID, pues la información completa de la persona. ¿Ok? Con la llave primaria ocurre lo mismo que les decía hace rato. Las llaves primarias compuestas no son tan fáciles de manejar, y entonces a esto lo mejor es inventarnos un código que haga las veces de llave primaria, perdón, y los otros atributos simplemente se dejan como atributos de la tabla, ¿vale? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, si yo tuviera una persona, digamos que yo tengo una tabla persona, y persona tiene ID y tiene nombre. Entonces, digamos que tengo una persona 1,4 Pepa Paz. Y la persona 1,7 Teo Cruz. ¿Ok? Y si, por ejemplo, Pepa Paz tiene 3 números de teléfono, entonces en la tabla teléfono tendré el ID y el teléfono. Entonces, Pepa Paz 14 tiene un teléfono que es el 22222, pero además tiene el teléfono 4555. ¿Ok? Entonces, con esta representación yo puedo conocer de forma independiente cada número de teléfono de esa persona. Pero además, como esto es una llave foránea, pues yo con esa llave foránea, cuál es la información de la persona que tiene este número de teléfono, que es Pepa Paz, y lo mismo información de la persona que tiene este número de teléfono, que es Paz. Con eso evito la redundancia, ¿sí ven? Si yo colocara aquí en la tabla es el ID, el nombre, la fecha de nacimiento y además el número de teléfono monovalorado, pues hay que repetir Pepa Paz, Pepa Paz, Pepa Paz, tantas veces como teléfonos tenga, y eso genera redundancia. Mientras que en esta representación, cada elemento de información aparece una sola vez. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Sí, profe. Sí, profe, pues como que no entendí lo último, pues porque no sería como lo mismo si estuvieran en la tabla de persona, no entiendo. Ah, ya sé por dónde va la duda. O sea, que sería lo mismo si yo tuviera en persona hay nombre y teléfono, ¿cierto? Sí. Vale. La diferencia es que, de acuerdo con este modelo, el teléfono debe ser monovalorado. Al ser monovalorado, perdón, multivalorado. Al ser multivalorado,
cada número de teléfono se tiene que conocer de forma detallada. Entonces, agregar aquí una hojita para tratar de ser un poco más claro. Sí, profe, se está escuchando mal. Oh, hola. ¿Desde hace cuánto me está escuchando mal? No, como cuando usted preguntó que seamos entendido, como desde ahí. ¿Ahora están escuchando mejor? No, muy entrecortado. Sí, profe, se escucha entrecortado. Te regalen un segundo. Ahora, Se escucha con eco. así porque tenía el celular con volumen. Pero ahora, ¿Ya? Ya. hola, 1, 2, 3. Bueno, listo. Entonces, yo modifico aquí esta hoja. Listo. Entonces, digamos que la duda que tiene en principio Verónica es la siguiente. ¿Qué pasa si yo aquí simplemente digo, ¿cómo se llama mi tabla? Empleado, persona. Persona. Y en persona tengo ID, nombre y teléfono. Y entonces en persona tengo a Pepa Paz, 14. Como de acuerdo con este modelo, el teléfono es multivalorado, es decir, tengo que conocer todos los números de teléfono de forma separada. Eso implica que estos dos teléfonos de Pepa no los puedo tener en el mismo registro, ¿cierto? 22222 y 4555. Entonces yo aquí tendría 22222 y el otro no puedo tenerlo aquí mismo porque no permitiría conocerlo de forma separada. Tendría que tener otro registro para el 4555. Eso me implicaría pues, poner aquí otro registro de Pepa Paz. ¿Ok? ¿Qué problemas encuentran ustedes en esta representación? Digamos que la otra persona era ¿quién? Teo Cruz. 17. Teo Cruz. Digamos que Teo Cruz tiene el 65499. ¿Qué problemas le ven ustedes a esta representación? Bueno, por aquí ya me está contestando Juan Manuel que la llave primaria, efectivamente, ya no puedo decir que la llave primaria es el ID porque no sería único, ¿no? Entonces tendría que ampliar la llave primaria, ¿cierto? Ahí hay un problema ya. ¿Qué otro problema encuentran? Redundancia. Redundancia, ¿cierto? Digamos que el problema de la llave primaria lo puedo solucionar diciendo, bueno, la llave primaria no solamente es el ID, sino que va a estar formada por el ID y el teléfono, porque la combinación de ellos dos sí me identifican de forma única cada tupla. 14 con 22222 es una llave distinta de 14 con 4555. Ahí estaría solucionado el tema de la llave primaria, pero me genera el problema coco, que es el problema de la redundancia, ¿cierto? Es decir, el tema aquí sería que hay
redundancia. ¿Cierto? Y la redundancia es muy triste que me pase. Esa es la razón, ¿vale? Por eso hay que separarlo entonces de esta manera, porque de esta manera ya no tengo redundancia. Tengo cada fuente de información aparece una única vez en el modelo. ¿De acuerdo? Ahora bien, por acá en John Jaime que nos dice tocaría con el número de teléfono. El número de teléfono solito no nos podría servir tampoco como llave, porque si hay dos personas que viven en la misma casa y tienen el mismo número de teléfono de contacto, no me permitiría identificar de forma única cada tupla. Tendría que ser el ID con el teléfono, ¿vale? Entonces, bueno, si yo necesito conocer el teléfono de forma separada, individual, entonces en esta representación tengo redundancia y eso me obliga a representarlo de la manera en que está acá, ¿no? ¿Cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es que yo no tenga la necesidad imperiosa de que cada número de teléfono se conozca de forma individual, ¿cierto? Entonces, en ese caso yo podría tener ID, nombre y teléfono. Y entonces aquí el ID sería 14, P de papás, y el teléfono sería 22, 22, 22, 2 y 45, 55. ¿Ok? Y aquí tendríamos a 17, Teo Cruz, con 65, 499. ¿Ok? Pero en este caso, el teléfono ya no es monovalorado, sino multivalorado, perdón, sino monovalor. Y está representado como una cadena de caracteres. ¿Vale? Ahora sí es más claro para todos. Sí, profe. Y esa es la razón. Entonces, por eso, incluso desde el modelamiento, uno tiene que mirar, bueno, yo realmente necesito esto como multivalorado, porque ya sé que al ponerlo como multivalorado, eso me va a derivar después en una tabla adicional. Si no lo necesito como multivalorado, sino que me sirve como está en el ejemplo de aquí abajo, una cadena de caracteres donde yo separo por coma o por puntos o por espacios y a ojo miro los números y los marco con el dedo. Entonces lo represento como monovalor y me ahorro una tabla. Depende de las restricciones del modelo en términos de los requisitos del cliente. ¿De acuerdo para todos? Sí, profe. Bien. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es, para terminar, antes del quiz, es, pues vamos a transformar este modelo. Si ustedes no lo alcanzan a ver muy claro, recuerden que, miento, las diapositivas yo no se las he cargado. ¿Lo ven muy borroso? ¿No está muy claro? Borroso sí se ve. Entonces denme 30 segundos más, les monto ya las diapositivas al campus para que ustedes las puedan descargar y lo puedan ver, lo puedan pues, ver más claramente.
Listo, ya en el campus virtual, en la pestaña del tema 3, están las diapositivas. Entonces ahí, para los que lo quieran ver un poco más claramente, van allá a la penúltima diapositiva y está el diagrama. ¿De acuerdo? ¿Me confirman si lo pudieron ver? Muy bien, entonces vamos a hacer la transformación de este diagrama. Entonces, de acuerdo con la primera regla, nos dice, pues coja todas las entidades regulares y vuelva a las tablas y con ella, pues sus atributos, incluida la llave primaria, exceptuando a los atributos multivalorados, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues empleado es un supertipo de vendedor y administrativo, no lo vamos a hacer todavía. Vamos a coger departamento, cliente, proveedor, fabricante, producto y venta y los vamos a volver tablas. ¿Ok? Entonces empecemos por departamento. Entonces voy a crear aquí la tabla de departamento. Profe, una pregunta. Dime. Profe, ¿ahí por qué no escogemos a vendedor? Vendedor, porque vendedor es un subtipo. Entonces esa tiene una regla aparte. Esto entre empleado, vendedor y administrativo es una generalización. Entonces esa tiene una regla aparte y ahorita la modelamos. Ah, ya. Vamos a empezar por las entidades regulares, es decir, todas las otras que no hacen parte de una generalización, especialización. Vamos a ponerle aquí un poquito más de tamaño a esto, a ver. Entonces voy a empezar a crear la tabla departamento, ¿cierto? Y la tabla departamento dice que tiene como atributos código y descripción. ¿De acuerdo? Entonces los atributos de departamento son código. Aquí yo podría hacer subrayado. No sé. Espérenme un segundo a ver. Control U. No. Bueno, lo voy a hacer de esta manera. Entonces, un código. Como no encuentro cómo hacer el subrayado aquí en este journal, le voy a poner aquí en código, le voy a poner una marquita PK de primary key, ¿no? De llave primaria. Código y descripción. ¿Vale? Ok. ¿Qué otra tabla, otra entidad mejor regular hay? Departamento, vámonos por aquí con cliente. Entonces voy a crear la tabla cliente con atributos DI, nombre y dirección. Miren qué dirección es compuesto. Entonces el atributo compuesto se representa en sus partes componentes. Ya vamos a mirar cómo es. Cliente es DI, nombre y dirección. Entonces voy a crear la tabla cliente con atributos DI. Le voy a poner PK para marcar que es llave primaria. Normalmente yo lo que hago es subrayarla. Es que no encuentro aquí cómo hacer el subrayado, como para no perder tiempo. DI, que es la llave primaria, nombre, y la dirección es compuesto. Entonces lo voy a representar en sus partes componentes. Voy a decir dir calle y dir número. ¿Vale?
Es cliente, DI, nombre, dir calle, dir número. Dirección calle, dirección número. Listo. Otra entidad regular es venta. Y venta tiene número de venta, monto final y fecha. Entonces, vámonos por acá con venta, que tiene como atributos número de venta, que es la llave primaria, monto, me olvidó cuál era la otra, número de venta, monto final y fecha. Monto final y fecha. Otra entidad regular, vámonos por acá siguiendo este orden. Producto. Producto tiene código, nombre y descripción. La tabla producto tiene código, que es la llave primaria, nombre y descripción. ¿Qué otra entidad regular tenemos? Por aquí, fabricante. Fabricante tiene código y nombre. Código, que es la llave primaria, y nombre. Y está la entidad proveedor, que tiene NID, nombre, contacto y teléfono de contacto, pero teléfono de contacto, como es multivalorado, pues no lo voy a mapear todavía, ¿no? Entonces, proveedor con NID, nombre y contacto. NID, que es la llave primaria, nombre y contacto. ¿Vamos bien hasta ahí? Es decir, ¿qué he hecho hasta el momento? Cogí todas las entidades regulares, las convertí en tablas con sus atributos, exceptuando la que tiene un atributo multivalorado, y la llave primaria la mantengo. ¿Ok? Vamos a adelantarnos y vamos a hacer de una vez la generalización para tener estas tablas listas para las relaciones que hay. Entonces me voy a hacer la generalización. Entonces me dice, por cada entidad, tanto supertipo como subtipo, creo tablas, ¿cierto? Entonces voy a crear las tablas empleado, vendedor y administrativo. Empleado. Empleado tiene como atributos DI, nombre y salario. DI, que es la llave primaria, nombre y salario. Vendedor. Vendedor. Entonces, los subtipos, la regla me dice que debo ponerles la llave primaria del supertipo y además los atributos propios. Es decir, que vendedor tendría DI, monto y horario. DI, que es también su llave primaria, monto y salario. Pero adicionalmente la regla me dice que esa llave primaria es al mismo tiempo una llave foránea hacia el supertipo, ¿cierto? Entonces aquí voy a especificar que DI referencia a la tabla empleado en el atributo DI, ¿ok? Es decir, ahí estoy especificando que ese DI de vendedor es una llave foránea que apunta a la tabla empleado en el atributo DI. Recuerden que el PK se lo estoy poniendo para identificar que es la llave primaria, pero no es que haga parte del nombre del atributo. ¿De acuerdo? Y el otro empleado es
que son vendedores, y administrativo. El administrativo tiene cargo, pero además el DI del empleado, porque es un empleado. Entonces, creo la tabla administrativo, ¿cierto? Con DI, que es la llave primaria, y cargo. Oiga, esta memoria a mí me está fallando. Cargo. Y al igual que en el caso anterior, pues voy a especificar que ese DI es una llave foránea que apunta a la tabla empleado en el atributo DI. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí con lo que hemos hecho? Hello. Sí, profe. Hola. Muy bien. Listo, entonces yo transformé los supertipos. Vámonos ahora sí a transformar las relaciones. Entonces, relaciones de 1 a 1. ¿Hay relaciones de 1 a 1 en ese diagrama? ¿La vieron? Sí hay una. Sí, está empleado, dirige departamento. Exactamente. Un empleado dirige un departamento es dirigido por un empleado. Entonces recordemos que hay ya esas relaciones pues se transforman con llaves foráneas. Entonces la llave de un lado tiene que ir como foránea en el otro lado. ¿Cuál es la que debería ir? ¿Qué llave foránea debería incluirse? ¿La de empleado en departamento o la de departamento en empleado? Yo creería que empleado de departamento. La de empleado de departamento, profe. La de empleado en departamento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos los departamentos tienen un empleado que es su director y entonces ahí no habría nulos, mientras que si lo coloco al contrario sería el departamento del cual el empleado es el director y la mayoría de los empleados no son jefes, no son directores de departamento y tendría muchos valores nulos. Perfecto, entonces en departamento pongo la llave del empleado. Entonces me voy nuevamente a departamento. Y aquí agrego la llave foránea, ¿no? Entonces, pilas con lo siguiente. Lo que yo les decía hace un rato, yo puedo poner el mismo nombre como está la llave primaria allá y ponerle simplemente DI, ¿cierto? Pero DI no me dice mucho. Entonces, ¿yo qué prefiero hacer? Prefiero cambiarle el nombre, ¿cierto? Por algo que me diga algo más. Entonces, yo le voy a poner como nombre jefe, ¿vale? Y simplemente aquí yo especifico que ese atributo jefe es una llave foránea que apunta a la tabla de empleado en el atributo DI. ¿Ok? Porque si yo le pongo allá simplemente DI, la semántica no es muy buena. Es decir, DI de qué o de quién. ¿Vale? Mientras que si yo le coloco jefe, bueno, yo ya sé que ese atributo me está haciendo referencia al jefe del departamento. ¿Ok? Y aquí abajo estoy especificando que jefe es una llave foránea que apunta a la tabla empleado en el atributo DI. ¿De acuerdo? Bien. Me dice, y ponga los atributos de la relación. Si los tiene, pues la relación no tiene atributos. Entonces, no hay más relaciones de 1 a 1. Esta es una relación enearia, esta es una relación de grado 3. Entonces, a pesar de que no tiene la cardinalidad marcada, ¿cierto? Se asume que es una relación de muchos a muchos, por ser enearia. Entonces, no hay más relaciones de 1 a 1. Relaciones de 1 a muchos hay, ¿cuáles se identifican? Genera. Genera, ok, aquí hay una de 1 a muchos, muy bien. Entonces, ahí sí ya es más sencillo, ¿no? Dice, ¿dónde debe ir la llave foránea? Pues en el lado de muchos es donde se pone la llave foránea, ¿cierto? Entonces, en venta pongo como llave foránea la llave primaria de cliente, ¿ok? Entonces me voy a venta para poner la llave foránea. Y entonces aquí, miren que aquí lo mismo, cliente, la llave primaria de cliente es DI, pero si pongo DI no me dice mucho.
Mientras que yo le pongo aquí cliente, pues ya entiendo que esa es información del cliente asociado con esa venta. Y aquí simplemente voy a especificar que cliente es una llave foránea que apunta a la tabla cliente en el atributo DI. ¿De acuerdo? ¿Qué otra relación de uno a muchos se encuentran ahí? Profe, la de vendedor realiza venta. Entre vendedor y venta. Muy bien, realiza. Es una relación de uno a muchos, entonces vuelve y juega. En el lado de muchos, en venta, pongo la llave primaria de la tabla vendedor, que ya sabemos que es un DI, ¿no? Entonces, lo mismo que hicimos con el cliente. Le voy a cambiar el nombre para que tenga una mejor semántica. Entonces, le voy a poner aquí vendedor, ¿cierto? Y aquí simplemente voy a especificar que vendedor es una llave foránea que apunta a la tabla vendedor en el atributo DI. Muy bien. ¿Qué otra hay de uno a muchos? Empleado trabaja departamento. Muy bien, la relación trabaja entre empleado y departamento. En un departamento trabajan muchos empleados. Un empleado trabaja en un departamento. Entonces vuelve y juega. Ahora sí, en el lado de empleado, que es el lado de muchos, pongo la llave primaria de departamento. ¿Qué me indicará esa llave foránea? Pues cuál es el código del departamento en el cual trabaja ese empleado. Entonces me voy para empleado. Me voy para empleado a agregar esa llave foránea. Y en el mismo sentido de lo que hemos hablado, le voy a cambiar el nombre para que tenga una mejor semántica. Departamento. Y aquí simplemente especifico que departamento es una llave foránea a la tabla departamento en el atributo DI. Miren que yo normalmente uso como notación o como estándar mejor que los nombres de las tablas los escribo en mayúscula sostenida y los atributos, salvo en el caso del DI o de las siglas, los escribo con mayúscula inicial y el resto en minúsculas, ¿no? Y también especifico para las llaves foráneas, pues el nombre del atributo precedido por el nombre de la tabla a la que pertenece, separada con punto. Listo. ¿Qué otra relación hay de uno a muchos? Todavía nos falta, ¿cierto? Nos falta una. ¿La ven? ¿O está muy camuflada? Aquí, la relación es jefe. Un empleado es jefe de muchos empleados. Y un empleado tiene como jefe a un empleado. Esta es una relación de uno a muchos, donde además conecta una entidad con ella misma. Entonces, miren que en este caso sí que es estrictamente necesario cambiar el nombre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no, habría ambigüedad, porque si no tendríamos dos atributos con el mismo nombre. Entonces, en este caso, como es la misma, pues es el DI de empleado que pasa como foránea a la misma tabla empleado. Entonces, me voy a empleado. Y aquí yo le voy a poner, por ejemplo, como nombre DI jefe, ¿no? Entonces, voy a agregar el atributo DI jefe que indica para cada empleado cuál es el documento de identidad del empleado que es su jefe. Y aquí especifico que DI jefe es una llave foránea a la misma tabla empleado en el atributo DI. ¿Por qué? Porque el jefe de un empleado es otro empleado. ¿De acuerdo? Ahora sí ya no tenemos relaciones de uno a muchos, ¿no? Ya todas las transformamos. Bueno, ahora miremos algo que nos faltó tener en cuenta en la relación realiza, que es una relación de uno a muchos. En todos los casos, yo tengo que agregar, donde pongo la llave foránea,
los atributos de la relación si los tiene, ¿no? De las que hemos transformado, hasta ahora solo la relación realiza tiene un atributo de la relación, tiempo de atención. Entonces, ese atributo se tiene que agregar donde se agregó la llave foránea, es decir, en la tabla venta. Entonces, aquí me faltó en venta agregar el tiempo de atención. El tiempo de atención. Y aquí estas las usé en mayúsculas, pero debía ser el minuto del vendedor. Y aquí llamémoslo cliente. Para usar el formalismo de lo que les estaba comentando. Cliente. Vendedor. Pongamos la minúscula jefe. Jefe. Ok. Ahora sí, ya no hay relaciones de uno a muchos. Sin transformar, vámonos. Relaciones de muchos a muchos. ¿Cuáles hay? Venta incluye muchas ventas, incluyen muchos productos. Ok, incluye. Una venta incluye muchos productos. Recuerda que es uno de aquí, ¿cuántos de allá? Una venta incluye muchos productos. Un producto está incluido en muchas ventas. ¿Vale? Entonces, la regla nos dice, bueno, en las relaciones de muchos a muchos, cree una nueva tabla. Entonces, voy a crear la tabla incluye. Incluso ahí, yo podría, la voy a llamar incluye para que cuando ustedes estén repasando, no se pierdan. Pero incluso ahí uno puede cambiarle el nombre a la tabla, ¿no? Yo podría llamarla, por ejemplo, detalle venta. Me dice más que llamarla incluye. Por ahora la voy a llamar incluye. Y entonces la regla me dice que en esa tabla deben ir como atributos las llaves primarias de las entidades asociadas, es decir, el número de venta y el código del producto, ¿cierto? Entonces, los atributos son el número venta y el código del producto. Les cambio el nombre o le cambié el nombre del código del producto para que tenga sentido. Debe ir los atributos de la relación si los tiene. Tiene atributo precio, venta y cantidad. ¿Ok? Y tengo que poner la llave primaria. Entonces aquí la llave primaria o es compuesta o simplemente le voy a poner un código, me le invento un código que haga las veces de llave primaria para no manejar llaves primarias compuestas. ¿Ok? Y especifico las llaves foráneas. Digo además que número venta será una llave foránea que apunta a la tabla venta en el atributo número venta. Y la tabla cost producto es una llave foránea que apunta a la tabla producto en el atributo código. ¿De acuerdo? Listo. No hay más relaciones de muchos a muchos. Sigamos, relaciones N áreas, pues hay una. La relación surte es una relación de grado 3, ¿no? Entonces dice que se mapea igual que las relaciones de muchos a muchos. Es decir, tengo que crear una nueva tabla. Entonces voy a crear una tabla surte en la que los atributos serán las llaves de las entidades asociadas y el atributo de la relación. Entonces voy a crear la tabla surte, cuyos atributos serán el código del proveedor o el NID del proveedor, son el NID del proveedor, el código del fabricante y el código del producto.
NIT del proveedor, el código del fabricante, el código del producto, el atributo de la relación, periodicidad, y voy a inventarme un código que haga las veces de llave primaria para evitar llaves primarias compuestas. Y especifico aquí las llaves foráneas. Digo, el NIT del proveedor es una llave foránea que apunta a la tabla proveedor en el atributo NIT. El code fabricante es una llave foránea que apunta a la tabla fabricante en el atributo código. Y el code producto es una llave foránea que apunta a la tabla producto en el atributo código. ¿Listo? Bien, ¿qué nos queda mapear? Atributos multivalorados, que solo tengo uno, ¿no? Aquí en el proveedor, el teléfono de contacto. Entonces la regla me dice que en ese caso, pues tengo que crear también una nueva tabla. Es del que el teléfono del proveedor. Voy a tratar de ponerla por aquí, más cerquita del proveedor para que tenga un poco más de sentido. Voy a quitar espacios aquí. Ok, entonces lo voy a llamar teléfono proveedor. Entonces me le voy a inventar un código que haga las veces de llave primaria y voy a poner el código del proveedor y el teléfono como atributos. Y aquí voy a especificar que el code prof es una llave foránea a la tabla proveedor en el atributo no es, bueno, NIT, es que es el atributo, la llave del proveedor, entonces le voy a cambiar aquí el nombre, no le voy a poner code, sino NIT. NIT proveedor y pongámosle aquí NIT. NIT proveedor, NIT prof es una llave foránea de la tabla proveedor en el atributo NIT. ¿Vale? Y ahí hemos transformado todo el modelo, entidad-relación, es decir, todo este diagrama, que es el plano de la base de datos, quedó transformado en un esquema de base de datos relacional que ya está listo para ser implementado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Es claro lo que hemos hecho en esa transformación? En Queridos parte sí, estudiantes. profe. Hay cosas que a mí me confundieron, pero pues voy a tener que volver a ver el ¿Cómo video. qué cosas? Por ejemplo, eso De todas último que maneras, sí. dijo, eso la verdad, Lo último, sí, lo del eso de teléfono. y surte. Más que todo lo de surte. Ah, ok. Bueno, me voy a volver aquí. En el diagrama surte es una relación de grado 3. De grado 3, ¿por qué? Porque está conectando tres entidades, ¿cierto? Entonces, en esta transformación, la regla me dice que para ese tipo de relaciones, que se consideran de muchos a muchos, hay que crear una nueva tabla. Entonces, esta relación, al ser de grado 3, tiene que derivar en una nueva tabla y esa es la razón por la cual creamos la tabla surte, ¿cierto?
Ahora, ¿qué atributos debe tener esa tabla? La regla me dice, los atributos de esa nueva tabla son las llaves primarias de las entidades que conecta. Entonces, por eso metimos en esa nueva tabla el NID del proveedor, el código del fabricante y el código del producto, ¿cierto? NID del proveedor, el código del fabricante, el código del producto. Y adicionalmente debe tener los atributos de la relación, si es que la relación tiene atributos. Esta relación tiene como atributo periodicidad. Entonces, ese atributo hace parte de esa nueva tabla. Adicionalmente, toda tabla debe tener una llave primaria, ¿cierto? Para ese tipo de tablas, hay dos alternativas de llave primaria. O armar una llave primaria compuesta por las llaves de las entidades asociadas, en este caso sería una llave primaria compuesta por 3 atributos, lo que en la práctica lo hace bastante inmanejable. O la otra alternativa es inventarnos, digamos, agregar un nuevo atributo que haga las veces de llave primaria. Por eso le puse el código, que en la práctica va a ser un consecutivo, ¿no? Va a ser como un serial, ¿vale? Adicionalmente, pues yo tengo que garantizar que esta relación allá en el esquema de base de datos mantenga la asociación entre las tablas que están o entre las entidades que están aquí conectadas. Para eso usamos las llaves foráneas. Entonces, adicionalmente yo especifico que este atributo NID proveedor aquí está relacionado, es una llave foránea hacia la tabla proveedor en el atributo NID. Lo mismo con code fabricante. Es una llave foránea que está asociada con la tabla fabricante en el atributo código, y lo mismo code producto es una llave foránea que está asociando a la tabla producto con el atributo código. ¿Vale? Ahí ya te queda un poquito más claro. Sí, sí. Y esa que agrega ya al final el código -PQ, esa es la que Sí, ustedes... esa es para... ¿Sí? Exacto, esa es la que yo pongo adicional para manejar la llave, para cumplir con el requisito de tener una llave primaria y que sea simple, es decir, que solo esté formada por un atributo. Porque manejar la llave primaria con 3 atributos, compuesta por 3 atributos, es bastante engorroso en la práctica. Entonces yo agrego un atributo adicional que haga las veces de llave primaria, que en la práctica va a ser un consecutivo. Cuando yo meta el primero, pues tendrá el valor 1, cuando meta el segundo será el 2 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ya. Sí, gracias. Listo. Igual lo revisan y pues la próxima semana, si tienen ya otras dudas identificadas, pues me pueden preguntar. Bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta adicional? Profe, en esta parte del video sí se ve la pantalla. Sí, señor. Yo estaba verificando aquí pasándome al Meet, que no me haya salido el error de ahora. Y no me ha salido el error de ahora. O sea, no, lo que yo me doy cuenta que no va a salir cuando yo me paso al Meet y me dice que la pantalla no se ha podido compartir. Y que fue lo que vi ahorita cuando salimos al break. Y eso no me ha vuelto a salir. Entonces yo espero que, si no, menos mal que ustedes han estado muy atentos. Hagan de cuenta que estamos regresando a la presencialidad en la que no se graba. No, pero sí debe quedar. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo les había configurado el quiz, pero aunque el quiz es muy cortico, no sé si lo quieran presentar o mejor lo bloqueo por ahora. Sí, profe, pues... No sé si sí. ya haya alguien que lo haya presentado. Sí que, si lo suspendo o si lo dejo. Pues, Déjelo. déjenlo. Profe, yo estoy en Ese él, quiz se la verdad. responde, yo les di ahí 20 minutos. Ah, bueno, yo les di 20 minutos, pero eso se responde en 5 minutos. Eso es como de O si completar quiere, y reinícialo y está sale, muy para que fácil. tenga Entonces todos 20 háganlo. minutos otra vez. No, pues todos tienen 20 minutos. Está incluso habilitado como hasta las 12:20. Entonces, si quieren, váyanlo haciendo y me cuentan. Manos a la obra. Profe, Señora. qué pena, lo que pasa es que se me fue el internet justo cuando se terminó la tabla. Entonces, cuando se preguntó que si había alguna duda, ¡pum!, quedé sin internet, entonces no sé qué ha dicho.
que está ya habilitado el quiz y que lo vayan resolviendo. Por ahí me están preguntando que si se puede saltar de pregunta. Creo, no, se debe resolver en forma secuencial, Juan Manuel. Y que el quiz se No, responde ya en 20 profe. minutos, pero en Y realidad esto se responde en yo los 5. di siguiente por error y me saltó una F. Ah, aquí no manda. Y con respecto a las dudas, no, creo que aclaré solamente lo de la última tabla. No he dicho nada más, ¿cierto? Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, vayan resolviendo. Voy a dejar de grabar aquí.